Gestión de entrada y salida designa cualquier transferencia de información desde o hacia la memoria y el procesador. Comprende tanto la transferencia entre diversos niveles de la memoria como la comunicación con los periféricos. Existen tres características que agudizan el problema de entrada y salida. La primera es la operación asincrónica, debido a que los tiempos de transición de la CPU con la memoria y los dispositivos de entrada y salida son muy diferentes. Los dispositivos de entrada y salida actúan asincrónicamente respecto a la unidad lógica. Número 2. La diferencia de velocidades entre los dispositivos de entrada y salida y la CPU de memoria. Los dispositivos más rápidos se conectan mediante canales especializados utilizando técnicas de DMA y los más lentos se controlan desde la CPU. Y por número 3, tenemos las conversiones de formato entre los periféricos y el sistema, debido a que mientras unos dispositivos necesitan transferencias en serie, los otros transmiten en paralelo. Vamos a ver ahora la organización de las funciones de entrada y salida. Para que un computador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe de existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Análogamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. Podemos agruparlos por las siguientes funciones. Dispositivos de presentación de datos. Estos son dispositivos con los que interactúan los usuarios, transportando datos entre estos y la máquina, como por ejemplo el ratón, el teclado, la pantalla, la impresora, etc. Dispositivos de almacenamiento de datos. Estos son dispositivos que forman parte de la jerarquía de memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina, como por ejemplo el disco duro. También tenemos los dispositivos de comunicación con otros procesadores. Estos nos permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, como por ejemplo las redes de área local o global. Y por último tenemos los dispositivos de adquisición de datos. Estos nos permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador. Suelen incorporar conversores de señales analógico-digital y digital-analógico. Vamos a ver ahora la planificación de disco. Ella implica un examen cuidadoso de las peticiones pendientes para determinar la forma más eficiente de atenderlas. Un planificador de disco examina las relaciones de posición entre las peticiones en espera y la cola de espera se reordena para que las peticiones puedan atenderse con un mínimo de movimiento mecánico. ¿Y cómo es la estructura física? Bueno, cada unidad de disco puede tener varios platos de aluminio rígido con ambas superficies recubiertas de material magnético. Los discos son impulsados por un solo motor a una velocidad de alrededor de 3600 revoluciones por minuto. Existe una cabeza de lectura y escritura muy cercana a cada superficie de cada plato, y cada disco se divide en pistas concéntricas y estas a su vez en bloques llamados sectores. La información es grabada magnéticamente sobre la pista que esté bajo la cabeza de lectura y escritura. Existen unidades de disco de cabezas fijas y de cabezas móviles. El tiempo de acceso del disco requerido para dar servicio a una lectura y escritura es la suma de los siguientes tres tiempos. Tiempo de búsqueda. Este es el tiempo requerido para que la cabeza se posicione en la pista o cilindro apropiado. En las unidades de cabezas fijas, este tiempo se considera 0. Algunos tiempos de discos típicos para PC andan alrededor de 40 a 10 milisegundos. El tiempo de latencia o tardanza nos dice que una vez posicionada la cabeza en la pista o cilindro correcto, debe esperarse hasta que el bloque deseado rote bajo la cabeza de lectura-escritura. Es del orden de 5 milisegundos. Y por último tenemos el tiempo de transferencia. Este es el tiempo que se requiere para transferir la información entre el disco y la memoria. Es del orden de 1 milisegundo. Veamos ahora la selección de un algoritmo para la planificación de disco. Esto es común y tiene un atractivo muy natural. Y entre estas tenemos Scan y C-Scan. Estas funcionan mejor en sistemas en los que la carga sobre el disco es intensa y no son propensos al problema de inanición. Pero vamos a explicarles un poco sobre estos dos algoritmos que les mencioné, el Scan y el C-Scan. El algoritmo Scan recibe el nombre de algoritmo del ascensor, y esto es porque se comporta como tal. Va atendiendo las solicitudes que va encontrando en el sentido en el que se van desplazando las cabezas de lectura y escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido o se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia el otro lado. Por tanto, en este algoritmo es necesario tener un byte que indique el sentido del movimiento. Y el algoritmo C-Scan es en el cual las cabezas se mueven del primer cilindro al último, atendiendo solicitudes y retornan al principio. Tienen tiempos de espera más uniformes y el retorno consume relativamente poco tiempo porque se hace sin paradas.
Con cualquier algoritmo de planificación, el desempeño depende en gran medida del número y los tipos de solicitudes. Veamos ahora los fundamentos de hardware de entrada y salida. Un controlador de entrada y salida no es simplemente una conexión física entre un dispositivo externo y el bus del sistema, sino que contiene cierta inteligencia, es decir, dispone de la lógica necesaria para realizar una función de comunicación entre los periféricos del computador y el bus. Los motivos por los que los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema son los siguientes. Primero, existe una gran variedad de periféricos con diversos métodos de operación. Segundo, la velocidad de transferencia de datos de los periféricos suele ser mucho menor que la de la memoria con la CPU. Y número 3, los periféricos a menudo utilizan formatos de datos y longitudes de palabras distintas a las del computador al que están conectados. Veamos ahora los fundamentos del software de entrada y salida. Un concepto clave en el diseño del software de entrada y salida es la independencia del dispositivo. Debe ser posible escribir programas que se puedan utilizar con archivos en un disco flexible o un disco duro, sin tener que modificar los programas para cada tipo de dispositivo. De hecho, debe ser posible desplazar sin siquiera compilarlo. El sistema operativo debe de encargarse de los problemas causados por el hecho de que estos sean distintos y requieran directivas de dispositivos muy diferentes. Otro aspecto importante del software de entrada y salida es el manejo de errores. En general, los errores deben manejarse lo más cerca posible del hardware. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo en la medida de lo posible. Pero si no puede corregirlo, entonces el manejador del dispositivo debería controlarlo, tal vez mediante la forma de leer el bloque de nuevo. Veamos ahora driver. Un driver o controlador de dispositivo es un programa que facilita la comunicación entre un sistema operativo y un periférico. Se encarga de permitir que un sistema interactúe con un periférico como una grabadora de CD, una cámara, un joystick y muchos otros. A menudo, el driver se ocupa de establecer una interfaz para la utilización del hardware recientemente instalado. En definitiva, provee de instrucciones al ordenador respecto de cómo comunicarse con el nuevo dispositivo. Y por último tenemos el sistema de gestión de paquetes, también conocido como gestor de paquetes. Es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. El término se utiliza comúnmente para referirse a los gestores de paquetes en sistemas Unix-like, especialmente GNU de Linux, ya que se apoyan considerablemente en estos sistemas de gestión de paquetes. En estos sistemas, el software se distribuye en forma de paquetes, frecuentemente encapsulado en un solo fichero. Estos paquetes incluyen otra información importante, además del software mismo, como pueden ser el nombre completo, una descripción de su funcionalidad, el número de versión, el distribuidor del software, la suma de verificación y una lista de otros paquetes requeridos para el correcto funcionamiento del software. Esta metainformación se introduce normalmente en una base de datos de paquetes local. Alessandro González, Sistemas Operativos, sección 2. Muchísimas gracias.